sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Ah, tengo el mismo ADN de... No, no. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el vínculo, es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esto es para la iglesia. Ámense como hermanos, siendo incorruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Ah, tengo el mismo ADN de... No, no. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el vínculo, es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada.
No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo, no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo, no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo, ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, en esa consolación poco usada quizás por nosotros, hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice, más el Dios de todo. De eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo, no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo, no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo, ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre, no estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esto es para la iglesia. Ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre, no estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios,
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de todo, de eso habla del cuidado,
habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo, no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo, no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo, ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Ah, tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el vínculo, el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, en esa consolación poco usada quizás por nosotros, hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice, más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo, no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo, no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo, ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Ah, tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino
de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre, no estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo. De eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esto es para la iglesia. Ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre, no estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo. De eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual
¿Creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Ah, tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo. De eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Ah, tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción
que se refiere a este versículo. 1 Pedro 5:10 dice, más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo, no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo, no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo, ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, en esa consolación poco usada quizás por nosotros, hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice, más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo, no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo, no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo, ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne,
quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo. De eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esto es para la iglesia. Ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: más el Dios de todo. De eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe.
Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5, versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo: no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo: no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo: ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal y no fingido, amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro, esto es para la iglesia, ámense como hermanos, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ustedes nacidos no somos hermanos por una vínculo sanguíneo. Tengo el mismo ADN de... No. Eso es algo corruptible, porque nuestro ADN, nuestra sangre, nuestra carne, quiere decir que se va a descomponer un día, va a desaparecer. Nuestro vínculo es el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El apóstol Pedro le dice a los hermanos, en esa consolación poco usada quizás por nosotros: hermanos, sos un elegido del Padre. No estás solo. ¿Sabe cómo termina el apóstol Pedro la carta? Vaya a primera de Pedro, la misma carta de Pedro, en el capítulo 5,
versículo 10. Que hay una canción que se refiere a este versículo. 1 Pedro 5:10 dice, más el Dios de todo, de eso habla del cuidado, habla de cuán minucioso es nuestro Dios con todas las cosas. Con otras palabras, a Dios no se le escapa nada. No, pero esto es algo tan pequeño, ¿qué le voy a molestar a Dios por esta necesidad tan insignificante para un Dios tan grande? Dice la persona que ignora de la grandeza de Dios. Dios tiene cuidado de todos. Cristo vino y dijo, no se cae una hoja de un árbol si no es voluntad de mi Padre. Cristo dijo, no se cae un pelo de tu cabeza si no es voluntad de mi Padre. No muere ni un gorrioncito si no es voluntad de mi Padre. ¿Y cómo Dios no va a tener cuidado? Dice Cristo, dijo, ¿cómo vuestro Padre no va a tener cuidado de ustedes? Hombre de poca fe. Así que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo y manifestado en los tiempos postreros, en estos tiempos, dice. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios.